Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos juntos en una historia llena de emociones. Desde la silenciosa y nostálgica llamada de un hijo que extraña a su madre, hasta los tiernos momentos en el hospital donde el amor, la preocupación y la esperanza se entrelazan. Es un viaje sobre la conexión, la familia y los lazos que nos sostienen en los tiempos más difíciles. Si les gusta este video, no olviden suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas historias. Soy yo, Huyen. Hoy quiero compartir una historia que me ha dejado profundamente preocupada, algo inesperado que nunca podría haber imaginado. Nuestra casa de bambú. El pequeño refugio lleno de los sueños de nuestra familia está casi terminada. Pero para llegar a este día, él ha tenido que sacrificar demasiado. Se volcó en el trabajo con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Y fue precisamente ese sacrificio el que hizo que su cuerpo colapsara. Estoy realmente abrumada. Pensé que todo iba mejorando poco a poco. Pero de repente llegó una tormenta. No sé por dónde empezar, cómo enfrentarlo. Así que hoy quiero compartir todo lo que pasó, para que puedan entender este viaje conmigo. Esa mañana, él se despertó muy temprano. Tal vez el lejano repique de la campana de mitos lo despertó. Nuestra vieja casa estaba desmoronándose, infestada de termitas. El polvo de madera seca flotaba en el aire, haciéndome estornudar, con la garganta ronca por la tos. Cada respiración nos recordaba lo frágil que era este refugio. ¿Cuánto tiempo más podría resistir? Lo soporté durante días, sin atreverme a quejarme por miedo a añadirle preocupaciones. Pero él lo notó, sus ojos cargados de tristeza y culpa. Tomó mi mano y dijo suavemente: «Lo siento. Siempre he querido llevarte a ti y a nuestra hija de vuelta a Boroguer, a nuestra tierra natal, pero aún no he podido darte una casa decente. Solo quiero que todo sea perfecto para ti y Maya». Sus palabras me rompieron el corazón. Lo abracé con fuerza, intentando consolarlo. «No te preocupes. Mientras te tenga a mi lado ya estoy feliz. Lo demás llegará con el tiempo». Dije eso, pero en sus ojos aún había un destello de decepción. Temía que la casa de bambú no estuviera terminada. Temía que el tiempo no estuviera de nuestro lado. Sin dudarlo, se levantó de repente. Sin siquiera desayunar, se lanzó al trabajo. Esa determinación me hizo admirarlo y temer por él. A mediodía, el sol ardía ferozmente, quemando la piel. El calor subiendo desde el suelo hacía el aire sofocante. Sin embargo, él subió al tejado, martillo en mano, cada golpe firme y preciso. Tablas, cañas de bambú. Cada pequeño detalle era ajustado meticulosamente. Ni una queja, ni una palabra de reproche. Solo perseverancia, tan firme que se me hizo un nudo en la garganta. Mirando desde abajo, vi el sudor empapando su frente, sus músculos tensos, cada movimiento irradiando un sacrificio silencioso. La luz del sol quemaba su piel cansada, pero él permanecía resuelto, como si cada golpe de martillo fuera una promesa para esta familia. Mi corazón tembló. Estaba tanto admirada como desconsolada por él. Quería correr hacia él, abrazarlo y decir: «Para, todo estará bien». Pero sabía en el fondo que no solo estaba luchando por una casa, luchaba por nuestra familia, por Maya, por los sueños que los tres nunca hemos abandonado. Ese día, bajo el sol abrasador, comprendí que el amor verdadero no son palabras dulces, sino sacrificios silenciosos. Un espíritu que nunca retrocede. Trabajó incansablemente hasta el mediodía, como si el tiempo ya no existiera. Preparé el almuerzo con todo mi amor, esperando que se sentara,
descansara y recargara energías. Llamé desde la cocina esperando que me oyera. Comenzó a bajar del tejado, pero sus pasos eran pesados, lentos. De repente, tropezó. En un instante, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia él. Lo sostuve. Lo ayudé a entrar en la casa. Su frente ardía, sus manos temblaban. Una fiebre real. El pánico creció dentro de mí. Se había esforzado demasiado. Días bajo el sol abrasador, comiendo mal, apenas descansando. Todo para terminar esta casa para mí y Maya. Y ahora, su cuerpo no podía soportarlo más. Me llené de remordimientos. Si tan solo lo hubiera detenido antes, le hubiera suplicado que descansara. Pero me quedé callada, y ahora tenía que verlo agotado así. Lo apoyé, dejándolo recostarse contra mi pecho. Al ver su rostro enrojecido por la fiebre, casi rompí a llorar. Miedo, impotencia, pero también un amor abrumador. Ese momento me enseñó que el amor no es solo apoyo, es saber cuándo parar, proteger a quien amas de sus propios sacrificios. Maya lo vio todo. Sus ojos abiertos de par en par, llenos de preocupación. Se acercó, tomando la mano de su padre, apoyando su cabeza en su brazo. Ese pequeño gesto fue como un susurro. «Papi, estoy aquí». El aire en la casa se volvió silencioso. El aroma del arroz recién cocido aún flotaba, pero nadie tenía ánimo para pensar en la comida. Todo era esperar. Esperar a que la fiebre pasara, esperar a que su respiración se estabilizara. Ese momento me enseñó una lección profunda. El amor no es solo esfuerzo, es cuidado, es protección. Miré a Maya y prometí en silencio. Nunca dejaría que él pagara por nuestro sueño compartido con su salud otra vez. Lo ayudé a entrar en la casa, tomé un paño limpio, lo mojé en agua fresca y lo coloqué en su frente. Con cada segundo que pasaba, sentía su cuerpo más caliente, más débil. Temblando, fui a la cocina, cociné un poco de papilla ligera, esperando que pudiera comer antes de tomar medicamentos. Cada movimiento era suave, temiendo agotarlo más. Al verlo allí acostado, mi corazón se sintió pesado. El dinero invertido en materiales, el esfuerzo, los sueños, todo parecía de repente tan frágil como un hilo. Pero en ese momento, lo único que quería era que se recuperara. Recé con toda mi fe. Por favor, que supere esto, que podamos estar juntos, continuando a construir esta vida. En su fiebre, aún susurraba mi nombre. Su voz era débil, pero llena de cuidado. Quería que estuviera a su lado, sin alejarme. Tomé su mano con fuerza, entrelazando nuestros dedos, y dije suavemente: «Estoy aquí. Siempre estaré a tu lado. Por favor, sé fuerte». Al verlo respirar con dificultad, sintiendo su mano temblorosa en la mía, estaba tanto aterrorizada como llena de amor. El tiempo parecía detenerse. Cada latido me recordaba que la felicidad a veces reside en estos pequeños momentos. Una mano sostenida, una palabra susurrada, una presencia. En esa humilde habitación, prometí en silencio. Haría todo para cuidarlo, para asegurarme de que nada pudiera separar a esta familia. Le pedí a la pequeña Maya que se quedara cuidando a su padre, mientras iba a la cocina a preparar un poco de arroz suave y un tazón de sopa ligera, algo que él pudiera tragar fácilmente. Cada gesto, cada movimiento era lento y cuidadoso. Pero aunque mis manos estaban ocupadas, las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Sentí un remordimiento abrumador. ¿Por qué dejé que se esforzara tanto? ¿Por qué no insistí en que descansara? El suave burbujeo del caldo en la olla me recordaba lo frágil que es la vida. Un solo momento de descuido, un esfuerzo excesivo, y todo podría desvanecerse. De ahí comprendí:
El amor no es solo sacrificio, es cuidado, es saber cuándo detenerse. Cuando llevé el tazón de papilla, vi a Maya aún sentada junto a su padre, su pequeña mano aferrando la de él. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero seguía fuerte, como si quisiera transmitirle su fuerza. Dejé el tazón y me incliné para susurrar: «Cariño, papá estará bien. Vamos a cuidarlo juntas, ¿de acuerdo?». Lo ayudé a sentarse un poco, acomodándolo con una almohada suave. Con cuidado, le di cucharadas de papilla, viendo cómo sus labios secos se movían débilmente. Tragaba lentamente, cada cucharada un desafío, pero fui paciente, sin rendirme. Poco a poco, comió, y sentí un destello de esperanza. Cuando tomó el último sorbo de agua, giró la cabeza ligeramente hacia mí, sus ojos enrojecidos por la fiebre, su voz débil pero clara: «Gracias». Agarré su mano con fuerza, temblando mientras respondía: «Solo mejora, nada más importa». Toda esa tarde, apenas me aparté de su lado. Cambié el paño frío, lo cubrí con una manta, lo abaniqué suavemente para que respirara mejor. Maya se sentó cerca, contando pequeñas historias para que su padre no se sintiera solo. A veces, captaba su mirada hacia él, llena de miedo pero también de amor profundo. Sabía que Maya entendía que su padre era su roca, su mayor apoyo. Afuera, el sol se escondía tras los bosques de bambú. La luz dorada anaranjada entraba en la pequeña habitación, envolviendo todo en una manta cálida. Sentí un leve alivio al notar que su respiración se volvía más estable, su rostro menos tenso. La fiebre no había desaparecido, pero al menos estaba luchando. Cayó la noche. Extendí una estera junto a su cama, sin atreverme a cerrar los ojos. El menor movimiento, el más leve suspiro fuerte de él, y me sentaba de inmediato. Toda la noche, observé cada respiración, rezando sin cesar. Maya yacía junto a su padre, sus pequeñas manos aún aferrándolas de él, como un hilo que nos unía a los tres. En ese momento, entendí más claramente que nunca que la familia lo es todo. La casa de bambú podría estar inacabada, podría no ser perfecta, pero mientras nos tuviéramos, mientras él estuviera sano, todo lo demás podría empezar de nuevo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la puerta, lo vi abrir los ojos ligeramente. Su rostro aún estaba cansado, pero su mirada era más suave, ya no nublada por la fiebre. Tomé su mano, llena de alegría como si me hubieran dado un milagro. Intentó sonreír, con voz ronca: «Estaré bien, no te preocupes más». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez por alivio. Solo pude asentir, apretando su mano con fuerza. Maya dejó escapar un suave grito de alegría, abrazando a su padre, su rostro radiante de felicidad. Ese día, aprendí una lección que nunca olvidaré. El amor no se trata de perseguir la perfección o sacrificarse hasta olvidarse de uno mismo. El amor es saber cuándo pausar, escuchar al cuerpo y, sobre todo, enfrentar los desafíos juntos, no dejar que nadie cargue solo con la carga. Mientras estaba a su lado, hice una promesa silenciosa. De ahora en adelante, construiríamos nuestro hogar no solo con bambú y sudor, sino con cuidado, salud y verdadera felicidad, porque si nos perdiéramos, incluso la casa más hermosa no sería más que un espacio frío y vacío. Por la tarde, cuando pudo sentarse, lo ayudé a salir al porche para que respirara aire fresco. Miró a su alrededor, su mirada deteniéndose en el marco de bambú inacabado. Sabía que aún le preocupaba, pero puse mi mano en su hombro y dije suavemente: «Podemos terminarlo despacio. Lo más importante eres tú, tu salud». Se quedó en silencio. Luego asintió ligeramente. Maya corrió al patio.
recogió una flor silvestre y la colocó cuidadosamente en la mano de su padre. «No me asustes otra vez, papá. Solo quiero que estemos todos juntos aquí». Él rió, su voz aún débil, pero en esa risa había felicidad y calidez. Esa noche, los tres nos sentamos juntos, compartiendo una comida sencilla. Sentí felicidad. Sentí que cada sacrificio valía la pena. Aunque la casa de bambú no estaba completa, nuestro amor era pleno. ¿Y saben qué? En ese momento me di cuenta. Una familia no se construye con ladrillos perfectos, sino con cuidado, paciencia y un amor que nunca se rinde. Si están siguiendo esta historia, espero que encuentren un poco de fe y esperanza para ustedes mismos, porque el amor, sin importar las circunstancias, tiene el poder de sanar, de elevar y de mantenernos juntos. Gracias por estar aquí, por escuchar nuestra historia. Si este video tocó su corazón, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse las próximas historias. Y si desean apoyarnos más, pueden convertirse en miembros o contribuir un poco a través de YouTube. Cada pequeño gesto es una gran fuente de motivación para que continuemos este viaje. Una vez más, gracias a todos por su apoyo. Con su aliento, tenemos la fuerza para construir no solo una casa, sino una vida de felicidad. En la quietud de una mañana cualquiera. Se sentó en silencio, con la voz temblorosa al llamar a su madre. Un gesto sencillo pero cargado de nostalgia y emociones no dichas. Al otro lado de la línea, el silencio revelaba más que las palabras. Mientras tanto, en el hospital, Maya yacía débil y frágil. Su rostro pálido reflejaba tanto vulnerabilidad como fortaleza. Llegó con un cuenco de sopa caliente, sus ojos llenos de determinación silenciosa, intentando ocultar su propio cansancio. Los momentos compartidos estaban llenos de ternura, preocupación y un lazo inquebrantable. Pero bajo esa calma persistían preguntas que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Tendrá Maya la fuerza para recuperarse? ¿Podrá soportar el peso de sus silenciosas cargas? La historia queda abierta, invitándonos a preguntarnos qué destino les aguarda.